Ceci, ¿tu audio? Buenas noches. Cecilia, creo que tu audio está apagado. Cecilia, tu audio está apagado. Sin que eso signifique que viciemos nuestro voto. Nos va a exponer hoy día Rosario Charo Gamarra. Ella es socióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y hace varios años trabaja en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, que es una de las entidades dedicadas justamente a la educación electoral. Eh, Dejaría en el uso de la palabra a Charo. Bien. Buenas noches. No sé. Bien. Quería activar la pantalla, pero... Bien. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, sí se escucha, sí se escucha. Muy bien. Gracias. Buenas noches con todas y todo. Vamos a iniciar entonces una breve conversación sobre las elecciones generales 2026. Para iniciar la exposición, yo quería pedir que nos permitan compartir algunas imágenes y para eso tendrían que admitir como anfitrión a Luis Salazar, que es quien tiene las imágenes. Listo, ya tiene el acceso. Ya. Perfecto. Ya. Bueno, en primer lugar, en realidad la exposición la vamos a hacer entre dos personas. La primera parte, que está referida más al contexto de estas elecciones generales, la voy a hacer yo y posteriormente Luis Salazar, que es capacitador de la OMPE, es coordinador de capacitación de la OMPE, va a desarrollar ya en sí el tema del manejo mismo de la jornada electoral, referida a lo que interesa a la mayoría de ustedes, que es justamente la cédula, ¿no? Las novedades de esta cédula electoral. Entonces, vamos a dar una mirada al contexto de estas elecciones y por qué las hacen tan especiales. Pasamos, Luchito. Bien, en estas elecciones vamos a elegir la fórmula presidencial, es decir, al presidente y dos vicepresidentes, y vamos a elegir a senadores y diputados, o senadoras y diputadas, ¿no? En este caso tenemos 60 escaños para senadores y 130 para diputados. Además se va a elegir a los parlamentarios andinos, que son 5 titulares y 2 accesitarios, ¿no? O sea, en total son 15 parlamentarios andinos que se van a elegir. Pasamos. Les decía que estas elecciones son especiales porque están signadas por el retorno a la bicameralidad. Es un retorno porque en realidad este modelo de bicameralidad es el que ha dominado el sistema parlamentario peruano durante casi 170 años, desde 1823 hasta 1993, que hubo el cambio de la Constitución. Reinó la bicameralidad. Ese fue el modelo que siguió el sistema parlamentario peruano. Entonces, en estas elecciones se está retornando a ese modelo, es decir, a contar con dos cámaras, una Cámara de Diputados y otra Cámara de Senadores. Entonces, como les decía, en el caso de los senadores,
de la Cámara de Senadores se van a elegir a 60 senadores, ¿no? Y en la Cámara de Diputados se van a elegir a 130. Se habla, seguramente ustedes han oído hablar de lo que se conoce como el sistema, el distrito electoral múltiple y el distrito electoral único. En el caso de diputados, que son 130, se va a aplicar el sistema de votación llamado distrito electoral múltiple. Es que va a ser, eso significa que cada región del país va a elegir a su representación de diputados proporcional a la población electoral con la que cuenta. Estas circunscripciones, es decir, que cada región se constituye en una circunscripción electoral, ¿no? Que va a tener sus propios candidatos y va a tener también sus propios diputados electos. En cada circunscripción electoral se va a elegir al menos un diputado, ¿no? Al costado derecho ven ustedes el mapa, ¿no? Con el número que ha sido asignado por el Jurado Nacional de Elecciones de los diputados asignados a cada una de las regiones. Entonces, se asigna por lo menos un diputado por región y el resto de los diputados se distribuye en todas las circunscripciones de manera proporcional al número de electores que tiene cada región, ¿no? Se exceptúa a la circunscripción de peruanos en el extranjero, que a esta circunscripción se le ha asignado 2 escaños para diputados. En el caso de senadores, se aplica el sistema mixto, es decir, que se aplica tanto el sistema de distrito electoral múltiple como el sistema del distrito electoral único. ¿Qué significa esto? Que de los 60 senadores, 30 de ellos, la mitad, van a representar a todo el país. Eso significa que el Perú, todo el país, se presenta como un distrito electoral único, como una sola circunscripción que va a elegir a 30 senadores, es decir, que va a elegir entre los mismos candidatos. Los candidatos se van a dividir en candidatos para senadores que representen a todo el país o para senadores que representen a sus respectivas regiones, que en ese caso se elige por lo que se llama el sistema electoral múltiple. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que lo vean de manera más gráfica. Esta es la distribución de escaños del Senado, la llamada distribución mixta. Esta distribución fue aprobada por la resolución del Jurado Nacional de Elecciones número 0053 del año pasado, y aquí se ve la distribución a nivel de regiones. En el territorio nacional, que es la columna que está al lado derecho, aparecen 30 escaños, que son los que van a ser elegidos por sistema electoral único, por distrito electoral único. Es decir, todo el país va a votar por los mismos candidatos y van a elegir a 30 representantes al Senado. Y en la columna de la izquierda aparece la asignación de escaños por cada una de las regiones. Como vemos, todas tienen un representante, un escaño de Senado, incluyendo los peruanos residentes en el extranjero y Lima provincias. Y Lima Metropolitana cuenta con 4 escaños para elegir. En total son 30 escaños para la elección regional y 30 escaños para la elección nacional. Pasamos a la siguiente. Aquí está, tenemos 30 senadores nacionales. Bueno, esta es una captura de pantalla tomada de un video que les recomiendo ver, se lo pasé el enlace a Ceci. Hay un video muy ilustrativo que es dirigido justamente a electores que ha preparado la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El enlace se lo he pasado, seguramente ustedes lo tienen. Pasamos, Lucho, a la siguiente diapositiva. Aquí está, ¿no? Y los 30 senadores regionales están distribuidos de esta manera, gráficamente, ¿no? Para el Callao, 1, para Lima Provincias, 1, para peruanos en el extranjero, 1, y 23 para los departamentos restantes, 1 por cada uno de esos departamentos o regiones, ¿no? Esta es la distribución de senadores, los llamados senadores regionales.
Pasamos a la siguiente. En lo que se refiere a los diputados, a la Cámara de Diputados, toda la elección nacional se hace a través del distrito electoral múltiple. Eso significa que la representación de diputados será proporcional a la población electoral de cada una de las circunscripciones. En este cuadro vemos cuál es la distribución por cada una de las regiones. Ahí están los escaños, ¿no? En total son 130 escaños. Primero se asigna uno a cada una de las regiones, con excepción de peruanos en el extranjero, a quienes se ha asignado 2, y luego se hace la distribución proporcional de acuerdo a la población electoral. Y ahí tienen ustedes también el dato de la población electoral por cada uno de los departamentos, por cada una de las regiones, y el total de escaños es el que está al final en la columna de la derecha, ¿no? Amazonas tiene 2, Ancash 5, allí vemos Arequipa 6, Cajamarca 6, La Libertad 7, Lima Metropolitana 32, Lima Provincias 4 y así sucesivamente, ¿no? Hasta que llegamos a 130 representantes que deben ser elegidos para la Cámara de Diputados. Pasamos a la siguiente. Ahí está, 130 diputados según la cantidad de personas habilitadas para votar en cada distrito electoral. La siguiente. Ahora, esto es bien importante de tomar en cuenta, ¿no? Que es una de las implicancias del retorno a la bicameralidad. El tema de la barrera electoral y el sistema de distribución de escaños. La barrera electoral, que está vigente, digamos que ha sido aprobada, es la siguiente. Aquí está explicada, ¿no? Las organizaciones políticas deben alcanzar como mínimo el 5% de votos válidos emitidos a nivel nacional y al menos el 5% del número legal de miembros de la respectiva Cámara. Ambos requisitos. Esto es interesante porque antes se consideraba que podían ser cualquiera de estas dos condiciones para obtener representación parlamentaria. Ahora tienen que tener ambas condiciones, ambos requisitos, cumplir ambos requisitos para poder tener representación parlamentaria, es decir, para superar la valla electoral. No basta con haber logrado el 5% de los votos válidos emitidos a nivel nacional en la respectiva Cámara, sino además haber logrado al menos el 5% de senadores o diputados electos. ¿Qué significa esto? En el caso de la Cámara de Senadores, para poder tener representación en la Cámara de Senadores, una organización política debe tener al menos el 5% de los votos válidos más por lo menos 3 senadores elegidos de los 60. Tiene que cumplir ambas condiciones. Y en el caso de la representación para la Cámara de Diputados, igualmente obtener al menos el 5% de los votos válidos y lograr al menos 7 diputados electos. Como ustedes saben, los votos válidos son los votos emitidos, o sea, de las personas que asisten a votar ese día y emiten su voto, pero restando los votos nulos y los votos en blanco. Esos son los votos válidos. Restando los votos nulos y los votos en blanco. Esto es muy importante de saber porque al desaparecer los votos nulos y blancos del universo de votos que son computables para poder determinar si el partido pasa o no pasa la valla electoral, significa que se mejoran las posibilidades para quienes están, digamos, en la delantera, quienes tienen mayores posibilidades de ingresar, van a ampliar su número de representantes, ¿no? Y porque el universo de votos se reduce, entonces la valla es más pequeña, ¿no? Porque se calcula únicamente sobre los votos válidos. Eso es muy importante reflexionar, porque hay muchas personas que piensan que viciando su voto o dejándolo en blanco, existe la posibilidad de anular las elecciones, etcétera, etcétera, o lo consideran como una forma de protesta. Finalmente, el voto nulo o blanco favorece a quienes obtienen mayor cantidad de votación, así sea pequeña. Entonces,
sigamos. El acceso a la distribución de escaños se aplica de manera independiente para cada cámara. Lo que hemos explicado hace un momentito. Ahora, el sistema de distribución de escaños en el Congreso de la República es de representación proporcional, o sea que aplica para las elecciones pluripersonales, ¿no? Que tienen muchos candidatos. Es un sistema mayoritario, aplica para las elecciones uninominales, o sea que tienen solo un candidato, y en el caso peruano el sistema mayoritario se aplicará para las elecciones de senadores por distrito electoral múltiple, salvo en Lima Metropolitana. Seguimos a la siguiente, por favor. Otra de los temas que son importantes de resaltar es el relativo a la paridad y alternancia, ¿no? Como ustedes saben, esto ya es una conquista de las organizaciones de mujeres que lograron finalmente que las listas de candidatos obligatoriamente tienen que estar conformadas por la mitad de mujeres y la mitad de hombres, y que además las candidaturas deben encontrarse intercaladas, ¿no? Alternadamente por hombre-mujer o mujer-hombre-mujer. Esta paridad de género establece la participación obligatoria del 50% de mujeres o de hombres en las listas de candidatos. Esto es importante de resaltar. Es en las listas de candidatos, no es en los escaños ya elegidos, ¿no? Eso depende del voto preferencial. Pero las listas de candidatos sí tienen que estar conformadas obligatoriamente por el 50% de hombres y 50% de mujeres. En este cuadro que ustedes ven al lado derecho, se establece el número, en la primera columna, el número de escaños que se van a repartir, ¿no? Que son 130, se suman 130. Y en la columna del medio, ven el total de candidatos que debe ir por cada una de esas circunscripciones electorales. En el caso de Amazonas, por ejemplo, hay 2 escaños para repartir y se ha establecido que deben haber 4 candidatos. De estos 4 candidatos, 2 tienen que ser mujeres y 2 tienen que ser hombres. En algunas circunscripciones, como por ejemplo La Libertad, que tiene 7 escaños, el total de candidatos debe ser 8, el número inmediatamente superior par. Eso significa que la lista debe estar conformada por 4 hombres y 4 mujeres. En todos los casos en los que el número de escaños es impar, aplica este mismo principio, ¿no? El número par inmediatamente superior es el número de candidatos, y la mitad debe ser hombres y la mitad tiene que ser mujeres. La alternancia, ¿no? Lo que dice ahí es, como ya sabemos, una mujer seguida de un hombre o un hombre de una mujer. En las circunscripciones uninominales, en el caso de senadurías, hay 26 circunscripciones que solamente tienen un escaño. Entonces, se debe presentar la lista con 2 candidaturas, ¿no? Para poder cumplir esta condición de paridad, aunque solamente exista un escaño. Y la ley 32058 establece que la fórmula presidencial constituye una excepción a la alternancia estricta, pues solo se exige que incluya por lo menos una mujer o un hombre. Se trata de un número impar, ¿no? Son tres personas conforman la fórmula electoral, una candidatura a presidencia y 2 a vicepresidencia, y en ese caso solamente se exige la alternancia. Tiene que haber una mujer o un hombre obligatoriamente. Pasamos a la siguiente, Lucho. Bueno, aquí es un pequeño preámbulo a lo que va a explicar Lucho, que es cómo se vota en estas elecciones, ¿no? Tenemos 5 elecciones, ¿no? La fórmula presidencial se vota por una fórmula completa, ¿no? La fórmula presidencial está conformada por 3 personas y se vota de manera completa por toda la fórmula, ¿no? No se puede elegir un candidato de un partido y el vicepresidente de otro, no. Es por fórmula completa, y por eso tenemos también la presentación de la cédula de esa manera. En el caso de las senadurías, hay dos modalidades, como ya hemos explicado, una que es a nivel nacional y la otra que es a nivel de regiones o departamentos o circunscripciones, ¿no?
En el caso de senadores nacional existe una columna específica con los símbolos de todas las organizaciones políticas que participan y inmediatamente después hay dos recuadros donde el elector o la electora puede colocar el número de los candidatos de su preferencia. No es obligatorio, es una opción poder hacerlo, ¿no? Y igualmente para senadores regionales o departamentales se marca el símbolo del partido. Ya sabemos que la forma correcta de votar es con una aspa o una cruz. Y existe un recuadro para poder poner el candidato o la candidata, el número del candidato o la candidata de su preferencia. Igualmente funciona para la elección de diputados. En este caso también tenemos dos recuadros para el voto preferencial, ¿no? Se marca el símbolo, muy importante que posicionen ustedes el símbolo de sus organizaciones políticas, ¿no? Y inmediatamente después se coloca el número, ¿no? De el candidato o la candidata de su preferencia. Para Parlamento andino, exactamente igual, ¿no? Marcar con un aspa o cruz el símbolo de la organización política y colocar en los recuadros el número de los candidatos de su preferencia. Bien, no es posible, bueno, ya no me quiero adelantar, pero es posible votar en cada una de las elecciones por una alternativa diferente, ¿no? O por la misma alternativa, como gusten ustedes. Pero no es posible que en una sola elección, pongamos en lo que es senadores nacional, ustedes elijan un candidato, como tienen dos opciones de voto preferencial, no es posible que ustedes elijan un candidato de una organización política y otro de otra organización política, porque eso anula el voto, ¿no? Pasamos a la siguiente, si es que hay, creo que ya no. Lucho. Sí. Esto ya es, digamos, un adelanto, seguramente que Lucho lo va a desarrollar más, pero más o menos esta es la presentación de la cédula de votación, ¿no? Como les decía, son 5 elecciones, en cada uno se elige una organización, pueden elegir una organización política diferente en cada una de las elecciones, pero por cada elección solamente pueden votar por los candidatos de la opción política que han elegido. Bien, yo creo que aquí termino esta breve introducción. No sé si quieren, creo que pasamos ya a la exposición de Lucho y finalmente se pueden hacer las preguntas, ¿no? Que deseen. Gracias, Charo. ¿Me confirmas si ya continúo o quizás estamos esperando si hay algún comentario o consulta? Cecilia, No, continúa. ya, muy bien, gracias. Muy bien, buenas noches con todas y con todos. Mi nombre es Luis Salazar, soy parte del equipo de coordinadores de capacitación de OMPE y voy a describir, ya siguiendo lo que hasta este momento Charo nos ha explicado, cómo es cuál es la manera correcta de poder nosotros emitir nuestro voto. Y para eso les voy a compartir esta presentación donde se muestra una cédula educativa. Una cédula educativa, es bueno decirles para empezar que la cédula de votación en esta elección es bastante grande versus otras elecciones. Recordemos que hay 38 agrupaciones políticas que están presentando candidatos. Ahí, Charo, si me puedes ayudar con el número exacto de candidatos a la presidencia, si es que no me equivoco, no son los 38. Pero la cédula es grande. Hay estos 5 espacios, son 5 elecciones independientes. Cada una de estas columnas viene con el título de la elección que en ese momento vamos a emitir nuestro voto. Es bueno mencionarles también que existe un documento en el que se describe, en el que se detalla los nombres de todos los candidatos. El documento se llama coincidentemente cartel de candidatos. Y este cartel de candidatos, en ese cartel de candidatos vamos a encontrar las agrupaciones políticas tal cual están en el orden de la cédula. Y este cartel de candidatos se encuentra siempre en las cabinas de votación. Es decir, puede pasar
que hayan electores o electoras que no hayan terminado de tomar la decisión de por qué agrupación política o por qué candidato al Senado o a diputados o parlamento andino quiere emitir su voto preferente, esta información la van a encontrar dentro de las cabinas de votación, porque ahí siempre se coloca. Absolutamente en todas las cabinas de votación de todas las mesas de sufragio existen estos carteles de candidatos. Es información muy valiosa que ustedes deben tener en cuenta por si por ahí tienes a tu candidato de preferencia y se te olvidó cuál es su número, lo vas a poder encontrar ahí, en estos carteles de candidatos. Entonces, complementando lo ya dicho por Charo, cada elección es independiente. Nosotras podemos emitir nuestro voto, es una decisión completamente del ciudadano, de la ciudadana, por una misma agrupación política. ¿Eso es posible? Completamente posible. Por una misma agrupación política. ¿Se puede hacer eso? Claro que sí. Hay electores que toman esa decisión y emiten su voto por la misma agrupación política en cada una de las 5 elecciones. Eso es lo primero que hay que mencionar. Pero también existe la posibilidad de que escojas a una agrupación política para presidente y vicepresidentes, pero para senador nacional escojas otra agrupación política, senador regional otra agrupación política, diputados otra agrupación y parlamento andino otra agrupación. También eso es completamente viable, porque si bien es cierto, es una sola cédula, son 5 elecciones independientes. También puede pasar, y lo comento porque hace un rato Charo nos habló de los votos nulos o blancos, que de repente algún elector o electora solamente tenga claro por quién votar en la elección presidencial, pero desconozca por quién votar en las siguientes elecciones. Eso significaría que solo emitiría su voto aquí, en el lado de presidente, y lo demás podría quedar en blanco. ¿Es completamente posible? Sí, no hay ningún problema. Cuando los miembros de mesa cuenten los votos, solo contarán lo que se ha marcado en la franja, en la columna de votos para presidente y vicepresidente. Y lo demás, cuando les toque contar, se contará como voto blanco. Es importante mencionar también que la validez del voto, en el caso de la columna presidente y vicepresidentes, se da cuando marcas el símbolo o cuando marcas la foto. También cuando marcas ambos, puedo marcar símbolo y foto, y también es válido. O solamente símbolo, o solamente foto, o ambos. En todos esos 3 casos se considera un voto válido. Repito, hablando de la votación para presidente y vicepresidentes. Opción 1, marcar solamente el símbolo. Opción 2, marcar solamente la foto. Opción 3, marcar el símbolo y la foto. En los 3 casos es válido, siempre y cuando se marque de la misma agrupación política. Anula tu voto cuando marcas un símbolo de una agrupación y la foto de otra agrupación. Eso es en cuanto a la elección para presidente y vicepresidentes. En cuanto a la elección de senadores a nivel nacional, de senadores a nivel regional, de diputados y de parlamento andino, están lo que ya explicó Charo también, los votos preferenciales. Puede pasar que un elector solo marque el símbolo de la agrupación política y no coloque ningún voto preferencial. Sí puede pasar y ese voto se considera válido para la agrupación política. Evidentemente no va a favorecer a ningún candidato en específico porque el elector no colocó ningún número. Entonces, si el elector llega y solo marca el símbolo de su agrupación política, se cuenta como voto preferencial. Puede pasar que hayan electores que se les olvide marcar el símbolo, se olvidan de marcar el símbolo, pero en el recuadro sí colocan el número de su preferencia. Sí colocan el 7, el 8, el 15, eso va a depender de la lista, de la cantidad de candidatos de acuerdo a su circunscripción electoral. Puede pasar que se olvide de marcar el símbolo, pero sí coloca bien el número correspondiente. También se considera voto válido para la agrupación política y voto preferencial para el número que han elegido. Es
este ejemplo se repite en las 4 elecciones siguientes. Una vez más lo voy a mencionar. Un elector puede elegir el símbolo, mas no colocar el número, y eso se cuenta como voto válido para la agrupación política. Y un elector puede no marcar el símbolo, pero sí colocar correctamente el número de su preferencia. Se cuenta como voto válido para la agrupación política y como voto preferencial para el candidato que ha elegido. Es importante mencionar que sí se considera un voto nulo cuando por error el elector, en vez de marcar el símbolo, hace su aspa o cruz en el recuadrito. Ahí sí se considera un voto nulo. Espero que eso esté quedando claro, ¿ah? Se puede marcar aspa o cruz sobre el símbolo, mas no en el recuadro blanquito. Porque la ley dice, y justamente está en la parte inferior en este momento de la cédula, que se considera un voto válido cuando marca con un cruz o una aspa dentro del recuadro del símbolo de su preferencia. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice en la norma. Eso es lo que está contemplado en la ley. Por lo tanto, si un elector se equivoca y el aspa o la cruz la hace en el recuadrito en blanco, ese voto sí se considera. Esos son los casos entonces que tenemos. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Por ejemplo, en este caso, observen todas, observen todos. En la primera elección, que es a presidente y vicepresidentes, el elector marcó 2 símbolos en este ejemplo. Como ha marcado 2 símbolos, este voto se considera nulo. Ahí está el error, ha marcado 2 símbolos. Pero solo anula esta elección. Solo anula esta elección. Más en la de senadores nacional, sí marcó correctamente un símbolo y colocó el número de su preferencia. Entonces, en esta cédula, cuando los miembros de mesa la tengan que contar, se va a considerar voto nulo para presidente y vicepresidentes, pero se va a considerar voto válido para senador nacional, porque marcó el símbolo y además colocó el número de su preferencia. Voto para el partido y voto para el candidato de su preferencia. En el caso de la siguiente elección, que es el senador regional, para la cédula educativa se le ha colocado la palabra universo, pero se refiere al senador regional, también se considera válido, como hace un rato mencioné. No marcó el símbolo, pero colocó el número de su preferencia. Entonces, se considera voto válido para la agrupación política y voto válido para el candidato de su preferencia. Lo mismo pasa en diputados y lo mismo pasa en Parlamento andino. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, de las 5 elecciones, son válidos, mejor dicho, los votos de las 4 finales, ¿cierto? Senado nacional, Senado regional, diputados y Parlamento andino, pero se anula la primera porque ahí marcó doblemente 2 símbolos, ¿no? 2 símbolos. Vamos con algunos ejemplos más. En este caso, por ejemplo, sí se va a considerar válido el voto presidencial porque ha elegido un símbolo, aquí está marcado el símbolo de su preferencia, se considera voto válido. También se considera el voto válido a nivel nacional porque ha marcado el símbolo y ha puesto el número 1 y el número 21. Recuerden, como dijo Charo, me confirma por favor la información que estoy brindando, en el senador nacional son hasta 30 candidatos, por lo tanto el 21 está dentro de esa posibilidad. Por lo tanto, este voto es válido. Marcó el símbolo y eligió al número 1 y al número 21. Preferencia 1 y preferencia 21. También es válido. En el tercer ejemplo, no marcó el símbolo de su preferencia, pero sí colocó el número de su preferencia. Por lo tanto, se va a considerar válido para la agrupación política y para el candidato. En el cuarto caso, diputados, no colocó ningún número de preferencia, pero sí marcó el símbolo. Se considera voto válido para la agrupación política, pero no hay ningún voto preferencial. Y en el quinto caso, en el Parlamento andino, marcó el símbolo y colocó el 5 y el 10 como sus candidatos de preferencia. Por lo tanto, también se considera un voto válido.
En este caso, en este ejemplo, las 5 elecciones contemplan votos válidos. De manera diferente, pero las 5 son contempladas como votos válidos. Hay que recordar, menciono una vez más, que cada elección es independiente. Independiente. Si una se anula, no anula a las demás. Solamente los miembros de mesa van a contar elección por elección. Elección por elección. Es como que si hubiesen literalmente 5 conteos, 5 momentos. Así va a ser el día de la elección, la tarea ardua de los miembros de mesa. Eso es, Rosario, eso es, Charo, lo que quería compartir en cuanto a la cédula de sufragio y la manera correcta de votar. Bien, Cecilia, la explicación de Lucho ha concluido. No sé si está previsto una ronda de preguntas. Sí, muchísimas gracias. Es complicado, pero yo creo que teniendo cuidado se convierte en una posibilidad de realmente expresar aquello que queremos para nuestro país. No sé si tienen algún comentario, preguntas. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, Si yo deseo votar para un partido político, para senador y otro para diputado, es válido, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí, Nelsa. Como hace un rato lo acabo de explicar, voy a volver a colocar la diapositiva en la pantalla. Como acabamos de mencionar, Sí. cada elección es independiente. Cada elección es independiente. Miren esta cédula. En esta cédula se ve un ejemplo. En esta cédula son 5 elecciones y en cada una ha marcado por un partido diferente. Miren, aquí marcó por recuerden que esta es una cédula educativa. Aquí marcó por la agrupación política, partido político Sembrando la Amistad, presidente y vicepresidentes. En la siguiente votó por otra agrupación política, partido político coleccionista de objetos, y es válido. En la tercera marcó por otra, senador regional, por partido Piensa Positivamente. En la cuarta escogió otro candidato, partido político Amanecer de Nuevo, y en Parlamento Andino otro candidato. Dense cuenta, escogió 5 partidos políticos diferentes. Y Ah, es válida porque en todos los casos marcó bien. Cada elección se cuenta de manera independiente. ¿Respondí tu o- duda? sí, sí, gracias. Pero otra preguntita. En Sí, cada de senadores, ¿no? Igual de diputados, ahí todos tienen su símbolo. sí. Entonces, yo marco también el símbolo, le pongo la aspa y pongo el número. O Correcto. no es necesario. No es necesario, a ver, cuando ya hemos elegido a la agrupación política marcando el símbolo, ese voto se va a contar para la agrupación política. Si yo lo dejo en blanco, aquí este caso, mira, en diputados. En el caso de diputados, la cuarta elección de esta cédula, el elector en esta cédula educativa marcó por el partido político Amanecer de Nuevo y solamente marcó el símbolo. No colocó ningún número de preferencia. Ese voto es válido, es Para el completamente válido. partido, para el Para el- partido. Así es. Ok, ya, eso ya me aclaró mucho. Muchas gracias, muy amable, gracias. Gracias. Lucho, Buenas noches. O sea, déjala, solamente se déjala marca hacer una, por favor. en el símbolo, ¿no? En el símbolo solamente se marca, ¿no? De los partidos. No es Muy bien. necesario, no es necesario marcar en los cuadritos blancos. Regreso a la cédula. Regreso a la Ya, cédula. Es importante aclararlo, por favor. ya, La norma nos dice, la norma nos dice que debemos marcar en el símbolo. ya. Si nosotros no marcamos el símbolo y marcamos en el cuadrito blanco el aspa o la cruz, ese voto se considera nulo. Ah, ya, Se ya, tiene que ya, marcar en el símbolo. ya En el está. símbolo. Los cuadritos blancos son para los números del candidato de preferencia. Ah, ya. Si Muchas marco un gracias. aspa, anulo el voto. Ah, ya, ya, ya. Está bien. Gracias. ¿Ok? Ya entendí. Ujú. Lucho, por Bueno, favor, ¿puedes dejar la cédula en pantalla?
Claro que sí. Ujú. Buenas noches. Aló. Ah, ¿Se me buenas escucha? noches. Buenas noches. Una consulta. A ver. ¿Qué pasa? Ya sea para senadores, diputados o para el Parlamento andino, yo marco el símbolo y de repente por error escribo 31 en una de las casillas y no hay, ¿no es cierto? A lo menos en senadores no hay ese número. Entonces, ese voto es nulo. Claro. Ese voto, gracias por tu pregunta, ese voto va a ser considerado válido para el partido. No anula el voto. Sencillamente Ah, no hay ningún candidato de preferencia porque el 31, como bien lo has dicho, no existe candidato 31. Pero como marcaste el símbolo del partido, es considerado válido para el partido. ya. Quiero hacer una duda que tengo. Sí. No, al principio mi red estaba pésima y no escuché bien. ¿Por qué Lima tiene eh, más números para lo que es senadores? Bueno, en realidad para todo. Claro, la población, pero siento que es mucho, no sé. Quisiera que Ahí me expliquen el porqué. lo explica Charo. Charo. Mm, Sí, esta distribución de escaños se basa en la proporcionalidad. Depende del número de la población electoral. Como lo expliqué también en la primera parte, el Jurado Nacional de Elecciones es quien se encarga de asignar los escaños, tanto en las regiones, ¿no? Como también para los ciudadanos en el extranjero, en base a la proporción. En el caso de los ciudadanos para el extranjero, sí la asignación es digamos, arbitraria, ¿no? Pero en el caso de las regiones, ¿no? De las regiones del país, es estrictamente proporcional a la cantidad de electores que tiene cada circunscripción electoral. Es por eso la diferencia bastante grande, ¿no? Entre lo que es Lima y provincias. Lima concentra casi no, más de una tercera parte, creo que casi la mitad de la población electoral, no sé exactamente, pasé el cuadrito hace un momento, pero en realidad se trata de una distribución proporcional al número de electores. Ujú, Eso es. gracias. Aló, buenas ¿Alguien noches. más? ¿Algún comentario? Sí, Allá. yo quería hacer una pregunta. Si yo marco el símbolo y pongo dos números, es válido de dos. Ah, no, me quiero explicar bien. De repente marco de uno y le pongo un número y en ese mismo para diputado puedo marcar otro. No es válido eso. Solamente va uno, sí o. A ver, acláreme. Sí, totalmente. Lo que acabas de mencionar, aclarándolo. Sí, ya, Cuando yo elijo una agrupación política, justo en el sí, ejemplo estamos viendo que el elector escogió al primer partido, Amanecer Renuevo, ¿cierto? O elijo ya, esta agrupación política, tengo la alternativa de poder colocar aquí dos números de mi preferencia. No es que puedo ya. colocar aquí un número y después elijo otra agrupación, otro número. No. Los dos números que escoja tienen que ser de esa misma agrupación política. Eso no es válido, no es válido. Entonces, es válido cuando escoges de la misma agrupación política. Ah, ya, Pero si lo hicieses de dos, un ya. número acá y otro número acá, eso no es válido. Ah, pero No ¿Quedó es claro? válido. Ah, ya, gracias, que quede bien claro, sí. Ok, Sí, listo. muchas gracias. Gracias. Solamente una pequeña intervención en relación a la pregunta que se hizo anteriormente. Lima tiene 7.715.000
electores, ¿no? Por eso es que le corresponde 32 escaños, ¿no? Uno asignado automáticamente, como dijimos también en la primera parte de la exposición, el Jurado Nacional de Elecciones asigna un escaño a todas los distritos, a todas las circunscripciones, un escaño, con excepción de peruanos en el extranjero, a quien asigna 2 escaños, y luego la distribución es proporcional. Por ejemplo, Amazonas tiene 334.000 electores, por eso le corresponden 2 escaños, ¿no? Hay poblaciones electorales muy pequeñas. Madre de Dios tiene 141.000. O sea, si no le hubieran asignado su escaño, digamos, que fue la base, ¿no? A Madre de Dios, a Moquegua simplemente tendrían uno, pero no, tienen uno más otro que es proporcional y por eso llegan a 2. No, hay circunscripciones muy pequeñas, 141.000 electores, Madre de Dios, Moquegua 160.000, Pasco 221.000, ¿no? Tacna, incluso Tacna, ¿no? Que es grande, tiene 295.000, Tumbes 177. En Lima tenemos distritos que superan el millón, ¿no? El millón de electores. Tenemos en total 7.715.000 electores, ¿no? Ese es un poco el centralismo de nuestro país, y la concentración tan grande de población y población electoral, la que obliga, lógicamente, a asignar un mayor número de escaños de manera proporcional. Mm. Yo tengo un comentario, mire, referente a la valla. Siento que es antidemocrático. O sea, por mucho que un candidato o una candidata haya obtenido una votación alta, si no pasa la valla, no va. Pero, pero si ha tenido una votación alta, entonces yo siento que es antidemocrático. Es mi comentario. Gracias. Y sobre esto, en realidad no, bueno, en principio no podemos opinar porque es un tema legal. Sin embargo, sí es bueno saber que esta distribución, esta valla, ¿no? Que se ha establecido en el Perú, y además la distribución de escaños a través de lo que se llama del método que se emplea aquí, ¿no? Para la distribución de escaños, no es el único. O sea, existen muchas fórmulas, muchas soluciones para este tema de convertir los votos en representación, ¿no? Hay que dar una miradita a cómo son las cosas en otros países. Y sí, hay grandes diferencias y efectivamente a veces lo vemos como que resulta bastante injusto porque hay electores que obtienen una gran votación en lo personal, pero como su organización política a nivel nacional no supera la valla, entonces no logran una representación y viceversa. Hay candidatos que con una cantidad ínfima de votos son elegidos porque su agrupación política supera largamente la valla, ¿no? Este es un problema, digamos, un problema que siempre debe estar presente para quienes deciden, pero también para la población. O sea, es muy importante y me parece muy bien de tu opinión, que las personas, los ciudadanos, opinemos sobre los grandes temas, ¿no? De representación, ¿no? Que nos atañen a todos. ¿Cómo es que se eligen a las autoridades, ¿no? Autoridades que además, como ya sabemos, tienen un poder cada vez mayor, porque nuestro sistema parlamentario ha devenido en casi ser el poder más fuerte, más grande que hay en el país, ¿no? Por encima incluso de la presidencia de la República, ¿no? Por las atribuciones que se ha ido otorgando a sí mismo, ¿no? Entonces es un motivo para reflexionar realmente y para echar una mirada a, a otros sistemas, ¿no? Y a otras formas de distribuir escaños, es decir, de convertir votos en representación, ¿no? Esos son los sistemas electorales. Gracias, Buenas Rocío. noches. Ah, Disculpe, tengo una pregunta más que nos han hecho llegar por Facebook a través de Carmen Espinosa y la voy a pasar a leer, por favor. Ella dice,
Bueno, mi pregunta es, ya entendí los votos válidos, pero ¿es voto Sí. estratégico? Si voto por senadores y diputados, ¿aseguro que el partido de mi elección pueda pasar la valla? Gracias. Ujú, Esa ya es una decisión muy personal, pero tiene que ver con el análisis que hace cada uno, ¿no? ujú. Efectivamente, si voy a dar una opinión personal mía, ¿no? O sea, si yo veo que la mayoría, los quienes van adelante no son organizaciones políticas o partidos políticos que me representan, que creo que este, más bien están muy lejos de representarme o muy lejos de, de ser de mi interés para este país y veo que hay otras opciones que pueden un poco contrapesar, ¿no? La balanza. Entonces tengo que tomar una decisión, como dijo ella, estratégica y sabia, ¿no? Y además, mínimamente racional, ¿no? Tal vez el mejor o la mejor de mis candidatos no tiene opción, pero sí alguna otra que pueda yo ver que tiene posibilidades de pasar la valla. Entonces tengo que contrapesar ahí, ¿no? Y ver si Claro. es posible. Y para eso justamente la valla, ¿cómo se pasa? Se pasa solamente en diputados o senadores, nada Ah, más. Nada más. mm, Incluso puede haber un caso, que creo que no es el nuestro, pero podría haber un caso en que un presidente sea elegido por amplia mayoría, ajá. pero no tenga una representación importante en Senado ni en diputados, ¿no? Y su gobierno, bueno, sea bastante inestable. O, pero creo que lo más democrático siempre es tratar de que las diversas opciones tengan siquiera la oportunidad de poder eh, contrapesar un poco, ¿no? Las decisiones y que en el Parlamento puedan estar representadas las diferentes tendencias. Entonces, para eso tenemos que ser muy inteligentes y prácticos, ¿no? Pragmáticos también y seguir un poco el devenir de las opiniones, ¿no? Tenemos muchas formas de poder hacerlo. Están ahí las encuestas, están también los propios sondeos que podemos hacer Ajá. y averiguar cuáles son las posiciones o los planteamientos que más se acercan a lo que queremos para nuestro país y ser prácticos y tomar decisiones que puedan tener una repercusión, ¿no? Porque a veces nos cerramos en que no hay ninguno o el que más me gusta está en 0,01 y voto por él a pesar de eso, pero en realidad al final de cuentas no hay opción, pues, ¿no? Para equilibrar un poco la balanza. Entonces esto queda como para una reflexión de cada uno, ¿no? Para una decisión muy personal. Ah, ya. Buenas noches. Mi inquietud es, por ejemplo, yo voto por el presidente de un partido, ¿no? Y para senador puedo votar por otro partido, por ejemplo, y para diputado también, porque ahí veo en el cuadro que ponen, por ejemplo, de un partido y ahí ponen para diputado, para senador y para ponen todos eh, el mismo, la misma aspa en el mismo cuadro de lo que han elegido para presidente y ponen seguido. Entonces, mi inquietud es si yo por el presidente pongo un partido y por diputado y senador otros partidos, que esté de acuerdo a mi, a lo que yo quiero, dependiendo de las inquietudes y de lo que ellos nos están proponiendo, ¿no? En su plan de trabajo que ellos ofrecen. Eso también es Claro, una inquietud. ¿Cómo puedo seguramente, hacerlo? claro, Sí, lo que vemos en las campañas partidarias es que lógicamente sí, el partido que hace la campaña pone sí, el aspa en toda su línea, ¿no? Es más, nos dice, vayan a votar con una regla para que voten por las 5 elecciones por la misma opción. Pero sí, eso es la campaña que hace el partido. Pero el ah, ciudadano tiene, como ya lo explicó Lucho, el sí, ciudadano, el elector, la electora,
tiene el Sí. derecho de poder elegir por una opción diferente en cada una de las 5 elecciones, porque son 5 elecciones independientes. Son Claro, 5, sí. puedes votar para fórmula presidencial por una opción, para senador nacional por otra, para senador regional por otra, para diputados por otra y para Mm. Parlamento Andino por otra. O Ah, para ya, todas por lo mismo, como gusten. Es una claro. elección totalmente libre. Son 5 elecciones diferentes, 5 conteos distintos que van a hacer los miembros de mesa, 5 Mm. resultados distintos, ¿no? Pero la Muchas gracias. implicancia de todo esto es que para pasar la valla electoral, que ya dijimos que es del 5% del total de los votos, para eso sí se necesita pues una cantidad mínima de votos, ¿no? ¿En dónde? En diputados y en senadores. Ahí es donde se mide la valla electoral. Ah, ya, ya. Muchas gracias por el conocimiento. Gracias. Una pregunta más de Facebook, para tener claridad, nos consultan si para asegurar que el partido de su elección pase la valla, debemos votar por el mismo partido, senadores y diputados. No, no. Bueno, esta es una decisión muy personal, ¿no? El voto igual, la valla se calcula por senadores y otro cálculo es por diputados, ¿no? Pero claro, es una decisión muy personal. Ah, ya, ya. Los que tengan más votos y logren superar la valla son los partidos que van a subsistir y que van a lograr representación parlamentaria. Yo quisiera hacer un comentario más que una pregunta. Creo que estos últimos años o esta última década, yo diría desde el 2016, ¿no? Desde la elección de Pedro Pablo Kuczynski a la fecha, que ya son 10 años, varias cosas. Uno, casi nunca sabemos quiénes son los vicepresidentes, ¿no? El primer vicepresidente, la segunda vicepresidenta. Si a mí me preguntan de cualquiera de los candidatos que en estos días los hemos visto polemizar, honestamente no sé quiénes son por ahora no sé quiénes son el primer vicepresidente o vicepresidenta y menos el segundo. ¿Por qué es importante? Porque recordemos, ya nos ha pasado, era el Congreso, una sola Cámara. El Congreso vacó a, a Pedro Pablo Kuczynski y automáticamente, de acuerdo a la Constitución, es el vicepresidente el que asume, que fue Martín Vizcarra. Y lo mismo sucedió con Pedro Castillo, ¿no? Hay todo un debate si fue censurado, si él dio un golpe, un autogolpe, pero independientemente de ese debate, fue destituido de la presidencia y asumió la primera vicepresidenta, Dina Boluarte, ¿no? Luego hemos tenido a este señor con una denuncia de violación sexual y todo lo demás que nos hemos enterado por la prensa usaba Palacio de Gobierno como si fuera, no sé, un lugar para ir a dormir, para no país. Y bueno, tuvieron que sacarlo y ahora tenemos a este otro señor que no sabemos muy bien de dónde ha salido y donde nos dice que el plan de seguridad, que es una de las cosas que más sentimos como ciudadanía, no la dice porque es un secreto, porque así se enterarían los delincuentes. Una cosa es una política y otra cosa es un plan de inteligencia, ¿no es cierto? Creo que son dos cosas completamente
la política da como el paraguas. ¿Cómo nos ponemos debajo del paraguas o es como el techo, ¿no? ¿Cómo estamos con ese techo para lograr salir de la lluvia, qué sé yo? Ese es el plan de inteligencia. ¿Quiénes salen primero? Imaginémonos que estamos resguardadas con un toldo o unas calabinas, una sombrilla gigantesca, y ha ocurrido un huaico y hay de agua que está corriendo, pero que se puede pasar. Tenemos que decidir, si somos 40 personas, tenemos que decidir entre las 40 quiénes van primero. Si van a ir los niños, niñas, pero no van a poder cruzar solos. Entonces, ¿quién los va a acompañar? Papá, mamá, etcétera, ¿no? O el hermano, si es que es un adolescente que puede sostener a esa criatura, ¿no? Entonces, y nos quiere hacer creer, o nos quiso, o sea, porque yo no creo que a estas alturas ya lamentablemente no dicen cosas creíbles, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante que miremos que sea de nuestro gusto, que nos sintamos identificados porque se identifica con lo que son nuestras necesidades y miremos quiénes son los vicepresidentes que lo acompañan. Creo que lo otro que hemos aprendido, porque estaba desde la Constitución del 93, no la, si no me equivoco, 52 artículos, pero estaba en la Constitución del 93 el poder que tenía el Congreso. Pero mal que bien, el gobierno de Toledo, el gobierno de Alan García, el gobierno de Humala, mal que bien se han podido manejar entre el Ejecutivo y el Legislativo. No es que no han habido tensiones, por supuesto que hubieron tensiones. Hubieron censuras a ministros, hubieron censuras a gabinetes, pero no impidieron lo que se llama la gobernabilidad del país, ¿no? A lo que ahora sí, de la última elección, del 21 a la fecha, quien está manejando el país es el Congreso. Entonces tenemos que ahí mirar muy bien, no solo porque van a decidir, y en este caso las funciones que cada una de las cámaras, ¿no? Que han explicado que hay 2 cámaras, diputados, senadores, funciones que tienen, sino a quienes elegimos, cuáles son nuestras necesidades. Hemos retrocedido en una serie de leyes. ¿Y por qué le llamo retrocesos? Porque han quitado derechos. No porque a mí no me gusta determinada ley, me incomoda. No, han quitado derechos a grandes poblaciones. Por ejemplo, en lo relativo a impuestos. Sí, bueno, tiene que ver con impuestos. En lo relativo a impuestos. Todas las personas pagamos impuestos, ¿no? A veces dicen, no, yo soy pobre, ¿qué voy a pagar? Yo no tengo ni número, ni RUC, yo no tengo nada que ver con la SUNAT. Compramos una caja de fósforos y esa caja de fósforos está grabada por un impuesto. El fósforo, el balón de gas, el combustible que utilicemos, el arroz, todo, tiene un impuesto. Y los consumidores somos los que pagamos ese impuesto, que hay veces no nos damos cuenta, ¿no? Pensamos, no, solo las personas que tienen trabajo estable, negocios pequeños, pero ingresos considerables son los que tienen que declarar cada marzo, hacer su declaración jurada. No, todos los días, a cada momento, estamos pagando impuestos. Sin embargo,
A pesar que en eso todos somos iguales, no te preguntan, en la tienda no te preguntan, ¿usted tiene empleo o no tiene empleo? ¿Usted está viviendo de la venta de caramelos en el microbús o usted tiene un empleo estable? No te preguntan, te cobran el precio del tarro de leche, el precio de la caja. De fósforo. Sin embargo, hay poblaciones a las cuales les restan su ciudadanía a pesar que pagan sus impuestos, como son las poblaciones de la diversidad sexual. Nos gusten, no nos gusten, todo es cuestión de arreglos, con arreglos quiero decir cuando uno se ha establecido con una pareja, conviviendo, o uno se ha casado por civil, o decide solo por la iglesia, o de ningún lado y solamente convive. ¿Ves? A eso estoy llamando arreglo, no a cosas debajo de la mesa. Tienen derecho, deberían tener derecho, el mismo derecho que tenemos todas las personas, ¿no? Cuando yo compro algo, no me preguntan, ¿usted es mujer? ¿Usted es hombre? El televisor va a tener el mismo costo si lo compro yo o si lo compra mi primo. El mismo costo, no porque es hombre le van a hacer una rebaja el precio, entonces voy yo y me lo van a rebajar o al revés, me lo van a subir. No, no es así. Sin embargo, en este caso sí, no los consideran, no están considerados como ciudadanos en el sentido de que no se reconoce su identidad ni tampoco su forma de querer establecerse como pareja. Y con esto también quiero ir con lo de los impuestos y cómo se ha retrocedido. Habían una serie de normas que eran insuficientes, pero mal que bien estaban andando, que protegían los territorios frente a los efectos de la contaminación que trae cualquier acción extractivista. No, en mi caso estoy hablando a título personal, no es lo que piensa toda mi institución, pero estamos de acuerdo, no estamos en contra, diré, de que exista una explotación de algo que consideramos que lo necesitamos para desarrollarnos como país y como mundo, porque muchas de los metales se exportan. Luego nos vienen en aparatos, ¿no? Vienen en el celular, en el no sé qué, en el cacao, por ejemplo, vienen los chocolates suizos, ¿no? Pero a este sector extractivista, que habían leyes que protegían cuál era la distancia, qué consulta le tenían que hacer a la población que se llama directamente afectada, la han relajado, le han quitado condiciones. Es decir, les están permitiendo hacer, ¿no? Uno. Lo mismo ha sucedido con minería ilegal, con tala ilegal y otras economías ilegales. No voy a hablar del narcotráfico, que es, supongo yo, la primera economía ilegal en el país, pero nosotras nunca hemos visto a un minero artesanal vendiendo no sé, en la esquina, como venden los ambulantes, vendiendo oro, ¿no es cierto? Veo a la señora que tiene su huerta, el distrito, y ofrecen sus productos, o consigue su carreta, o simplemente es tu plástico y te pones a vender aquello. Ahorita deben ser útiles escolares, ¿no es cierto? Ya, para ganarme alguito. Pero estás ahí, nunca hemos visto, vendes lápices, borradores, cuadernos, etcétera, pero nunca hemos visto que vendan oro, ¿no es cierto? O que ofrezcan troncos de madera
Mientras si quiero hacer mi piso de madera a una tienda, a un aserrador y me va a decir el precio es, voy a decir cualquier precio, 100 soles, no es que haya un señor que me diga yo te lo dejo a 50, acompáñame acá a la vuelta que tengo el tronco. No, no sucede eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas personas, que yo no creo que sean por maldad, ¿no? Es por necesidad, es porque necesitan un ingreso, necesitan un empleo, que van a la minería ilegal, a la tala ilegal, lo que pida, sobre todo en la minería ilegal, porque se trabaja mucho con mercurio. O sea, están acortando sus años de vida y con enfermedades de consecuencias bastante serias. Pero, ¿quién les compra todo eso que trabajan? Las empresas formales, las empresas que exportan oro, las empresas que exportan madera. Esos son los que compran. Entonces, creo que ahí tenemos que mirar estos problemas, de ver cómo se crean mejores condiciones de trabajo para la minería ilegal, cómo pueden, lo que hoy día llamamos minería ilegal, cómo pueden subsistir mineros artesanales con empresas mineras, ¿no? O cómo se respetan determinadas terrenos, ¿no? Determinados bosques que son indígenas dueños de esos consuetudinariamente, ¿no? Dueños de... Podríamos sentarnos, pensar y buscar una salida. No, están favoreciendo a un sector. Y voy a poner otro ejemplo que la mayoría que estamos acá somos mujeres, ¿no? Ha sido la ciudadanía quien ha elegido a la señora Jáuregui y al señor Muñante, los dos pastores. Y no los critico por ser pastores. Yo soy católica, me he bautizado, he hecho la primera comunión, me he confirmado, eh, pero soy católica. No es porque, no es que no es que los critico porque tengan una religión, sino porque quieren imponer lo que ellos piensan como religión en las leyes. ¿Qué ha hecho la señora Jáuregui? Exponer a estas niñas, ¿no? Víctimas menores de 14 años, eso se llama violación, eso se llama violación sexual, es un delito, ¿no? Exponerlas a esas niñas y que entre el trauma de la violación y el trauma que debe ser a esa edad tener un parto, o sea, yo no creo que quede mucho de salud mental. Y en vez de facilitar que esas niñas superen este trauma, no. Quieren imponer una ley para desaparecer el aborto terapéutico. Y lo mismo el señor Muñante, que ha quitado la educación sexual integral de los colegios. Y nosotras sabemos, no vamos a impedir que la juventud, a la edad que a tener relaciones sexuales. Difícil, ¿no? El mundo cambia, miremos cómo fueron nuestros padres, cómo hemos sido nosotras, cómo son otras generaciones y cómo es ahora la adolescencia. Pero sí, justamente la educación sexual integral permitía tomar conciencia de tu cuerpo, ¿no? Por lo tanto, tu cuerpo no es solamente, no tienes que, como mujeres no tenemos que probarle a nadie que lo queremos, ¿no? A partir de tener relaciones sexuales, porque si no, nos van a abandonar. Y además también enseña que la sexualidad es algo importante, es algo que tenemos que cuidar, es algo que tenemos que mantener porque nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida. Y evaluar
seriamente si queremos o no queremos a esa edad, 15, 16, 17 años en el colegio, sin empleo. No es que tu familia sea dueña pues de una mina, ¿no? Porque eso afecta a los colegios públicos. Frustra la vida de dos personas que quizás más adelante, con mejores condiciones de vida, si querían estudiar, si querían poner su negocio, su puesto en el mercado, y ya no se le corta esa viada. Y creo que eso es muy injusto, existiendo métodos anticonceptivos que pueden evitar embarazos no deseados. Y esas personas las hemos elegido nosotros. Quizás no hemos sido el grupo que estaba acá exactamente, las personas que, pero de esas 100 millones y no sé cuántos de Lima y los demás, las demás regiones, han elegido a esas personas. Entonces creo que tenemos que ver muy bien quiénes van a garantizar nuestros derechos y los derechos de personas como nosotras. Es decir, de personas que que no estamos en los niveles más altos, pues, de riqueza, que el derecho a la salud lo ejercemos con un seguro y nos vamos a la clínica. Que tenemos CIS y que vamos al María Auxiliadora, que vamos al Hospital de Coyique, o si trabajamos formalmente, que vamos a salud. Entonces creo que en ese sentido, aparte de todos estos aspectos técnicos que nos han explicado Charo y Lucho, creo que tenemos que mirar muy bien. Nuestro país no puede, no debe, no tiene el derecho de seguir retrocediendo. No podemos dejarle a esas nuevas generaciones un país a la deriva, ¿no? De ver cómo enrumbamos. Nada va a cambiar de la noche a la mañana, no es que se van a hacer grandes transformaciones en 5 años, pero sí que sean probos, que no tengan juicios penales. Yo diría que no tengan, yo no quisiera votar por alguien que tenga un juicio de alimentos, porque si es incapaz de responsabilizarse de su prole, de su hija o de su hijo, o en plural, hijas, hijos, ¿qué se va a responsabilizar del país? Personas que no nos quieran imponer sus ideas. Democracia y que reconozcan que la democracia se construye en el debate. Hay un momento, por supuesto, que hay votación, ¿no es cierto? No es que se va a pasar la Cámara de Diputados y de senadores eternamente discutiendo, pero sí la posibilidad de diálogo, que a quienes vayamos a protestar contra el siguiente gobierno por cualquier cosa, no sé, necesitamos, están desabastecidos los hospitales y hacemos una movilización por la salud. No nos tilden de terroristas, personas que estamos yendo agua, de desagüe, de pistas, de proteger nuestro territorio, necesidades en salud, necesidades en educación, dicen, no. Lo que sucede acá es que todas estas personas son terroristas. Y también nos dicen que no, que hubo un presidente que acabó con el terrorismo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O hay o no hay? ¿No? Y eso creo que son puntos muy importantes para los siguientes 5 años. Muchas veces decimos, política no me da nada, el gobierno no me da nada, yo vivo en mi trabajo, de vender en mi puesto del mercado, de lo que vendo, qué sé yo, a la salida del colegio, mi labor como trabajadora del hogar, de eso vivo. ¿Y qué me interesa si está Boluarte, si está Castillo, si está esté quien esté? Pero sí nos afecta. No es que nos vayan a mantener,
pero sí afectan nuestros derechos, ¿no? No necesariamente en ese momento, pero sí, buena salud tiene que poder tener buenas condiciones de trabajo para comprar alimentos y que no siga escalando la tuberculosis. Ayer o antes de ayer ha sido el Día Mundial sobre tuberculosis, ¿no? Y Perú es el país que más enfermos de tuberculosis tiene, ¿no? O sea, y eso es por alimentación, no es por ninguna otra cosa que alimentación, ¿no? Igual la desnutrición. Entonces creo que por A, por B, por C, podemos votar por quien nos parece, pero que seamos muy conscientes de esa confianza en que sean personas transparentes, que sean personas democráticas, que no porque pensemos diferente a ellos nos van a tildar de terroristas, de personas que queremos socavar la democracia. Al contrario, queremos fortalecer la democracia, queremos tener un mejor país, queremos que el Estado dé buenas escuelas, buenos hospitales, buenas carreteras, buena iluminación de todas las mujeres, lugares sin iluminación son lugares donde corremos mayor peligro, ¿no? Eh, Entonces pensemos en todas esas cosas para emitir nuestro voto. Y tampoco no vayamos a decir, ah, no, es que ninguno. No, no es de que tenemos que votar por los ángeles que no están postulando, por la Virgen María o por, qué sé yo, por algún alma iluminada o algún santo, ¿no? No está postulando ni San Judas Tadeo ni Santa Antonia. No, están postulando personas de carne y hueso, pero que si quieren entrar a la vida pública no pueden tener una trayectoria de delitos penales o de delitos familiares, ¿no? O juicios por violación sexual o, como digo, demanda por alimentos, ¿no? O por violencia al interior de la familia. Eso quería compartir con ustedes. Gracias. No sé si tienen algún comentario, pregunta. Doctora Cecilia, muy bonita la reflexión, que así deberemos de pensar, ¿no? En alguien que valga la pena, porque siempre nos quejamos, pues, ¿qué me importa por mucho? ¿Me escuchó, Cecilia? Doctora, No, ¿me estaba escuchó? No. entrecortado. Estaba entrecortado. Ay, ay. Yo le decía muchísimas gracias. Ahora me escucha, ¿no? Sí, ¿Me escucha ahora? Le decía sí, le muchísimas escucho muy gracias. bien. Ya, le decía muchas gracias por la reflexión que usted nos da. Eso es bueno, que nos digan, nos hagan ver de que nosotros somos parte de, no es que no nos importe, sí nos importa mucho, porque siempre nos quejamos que por la culpa de este presidente subió tal cosa, por la culpa de este presidente, entonces hay que escoger bien, hay que ver bien. Tenemos esa voluntad nosotros de ver, como usted dice, ¿no? Que no sea, como ya le he dicho, ¿no? Que no sea violador, que no sea lo que usted nos ha dicho. Entonces, a mí le agradezco mucho por todas las palabras que usted lo ha plasmado. Muchísimas gracias. Buenas noches. No, a usted. Y si entran a la página del Jurado Nacional de Elecciones, pueden ver, se llama la hoja de vida de todos los candidatos, ¿no? Quiero saber si el candidato va
el candidato a presidente, cuál es, si ha tenido juicios, si no ha tenido juicios, qué estudió, qué no estudió, cuál es su patrimonio, si tiene, ¿no? Ahí declaran cuál ha sido su sueldo, creo que es el año anterior, si tiene casa propia o no tiene casa propia, etcétera. También para que dentro de 3 años no aparezca que de pronto tiene una mansión y antes no la tenía. Entonces ahí son. Pero sobre todo para que no, porque como digo, no podemos ser adivinas. Siempre hay un margen de error, ¿no? Y no hay que darnos golpes, ¿no? Uno, como nos venden, uno les cree, pues, ¿no? Uno cree que realmente van a hacer lo que prometen y aunque hacen completamente luego otra cosa, ¿no? Pero ahí podemos mirar la cantidad de juicios que tienen y que han tenido. Están obligados a colocarlo. Bueno, algunos los habrán colocado, otros no. Es un referente, ¿no? Por las personas que nos interesan, ¿no? Que, no sé, que tenemos simpatía para elegirlas de diputadas o en senadoras o el propio Parlamento andino o presidente y mirar la plancha presidencial, ¿no? ¿Quiénes son? Porque también están sus hojas de vida. Yo Aló, quiero hacer, yo quiero hacer un comentario, pero aló, no encuentro la mano. ¿cómo puedo Pero se te participar? escucha, ¿Puedo hacer el ahora sí comentario? se te escucha. Sí, me parece una reflexión muy importante que elijamos bien quiénes nos van quién va a ser presidente, cuál es su plancha y quiénes van a ser diputados y senadores. Pero alguien decía hace un momento que no le parecía que era muy democrática. Yo no sé si el cuestionamiento es que es muy democrática esta nueva forma, pero la, el hecho de tener 5 votaciones parecería que nos dan más opciones de elegir, pero también corremos el riesgo de dispersar nuestro voto, de que podemos votar por una diputada de X partido que nos gusta mucho, pero al no votar por su partido y no votar por senadores, estamos dispersando el voto. Y esa diputada que nos gusta mucho no va a salir elegida porque su propio partido no está acumulando votos para pasar la valla en congresal. Entonces, desde el punto de vista estratégico, nosotros estoy hablando de mí, yo quiero que determinado partido, que no sea los dos punteros que existen en este momento, pasen la valla, tengamos otro presidente que no tiene nada que ver con esos dos partidos, y también queremos que tenga una buena representación congresal. Entonces, tal como está planteado, lo más seguro para asegurar que pase mis diputados y senadores que yo quiero y que tenga un presidente diferente, que no sean esos dos que van punteros, es que yo vote por la misma, por presidente, por senadores y por diputados, por el mismo partido. Y la forma en que está hecha esta elección, que pareciera más democrática, desde mi punto de vista no lo es, porque lleva a la dispersión, a la fragmentación, de manera que los partidos más, ¿qué diré?, más tradicionales, más conocidos, los que están ahorita en el Congreso, sean elegidos y no los otros. Entonces, no sé si ya pregunta, yo insisto, que lo más estratégico para asegurar que mis candidatos, los candidatos que yo siento que representan lo que yo quiero, si yo quiero asegurar que ellos van a pasar la valla, debo votar por partido, por el presidente, por senadores y diputados. Todo eso el mismo símbolo. ¿O no tengo razón?
Hola. Em, hola. Hola. Sí, bueno, yo quiero agradecerles por su atención. Me ha encantado estar presente en esta reunión. Igual, Luis Lazar. Em, Les agradezco por su interés y también por lo que están haciendo. Yo creo que hay varios temas que nos quedan para seguir hablando. Tiene que ver No se oye con nada, se te oye todo, no sé si soy solo yo, pero se oye todo interrumpido. Así hola, es. Ahora ahora, lo escucho. qué pena. Y así ha estado todo el tiempo cuando fue la exposición No, también. no, 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 antes te escuchaba bien. Hay un problema ahorita, ya, de redes. Quizá Rosario es por la cámara, si no lo apagas y mejor ahí con el audio prendido. Sí, la apagué, la apagué. Ahora creo que está mejor, Así, ¿verdad? Sí, perfecto. mucho Perfecto. mejor. Ah, ya. Bueno, agradecerles por su atención, por las reflexiones que están haciendo. Hay varias cosas que tenemos que ir viendo, ¿no? Porque efectivamente, y como ha dicho bien Cecilia, los últimos años de los últimos gobiernos y los últimos estilos de gobierno y de correlaciones de fuerzas en el Parlamento, en el Congreso, en la presidencia no han sido, digamos, muy favorables y lamentablemente creo que han polarizado y a la población ya han fortalecido el poder de unos pocos que no necesariamente han sido representativos ni siquiera de los votos que se emitieron en las elecciones pasadas. Hay una serie de reflexiones que tenemos que hacer como ciudadanas, ¿no? Pero esta vez creo que aparte, bueno, tenemos que mirar bien por quiénes vamos a votar, revisar las hojas de vida, como dijo Ceci, nunca ha estado tan cerca de nosotros poder revisar las hojas de vida de todos. Es cuestión simplemente de ingresar a las páginas donde está toda esta información. El Jurado Nacional de Elecciones tiene en realidad información bien interesante, bien instructiva y también bien informativas respecto a la hoja de vida de todos los candidatos. Y también nos explican claramente cómo es que funciona todo este sistema, ¿no? Creo que es importante saberlo. Y una de las cosas que tenemos que saber es que los votos nulos o blancos reducen el universo de votos sobre los cuales se calcula la valla electoral. Es decir, que si nosotros votamos en nulo o en blanco, estamos fortaleciendo a las opciones que aunque no tengan muchos votos, tienen la mayoría y van a ser elegidas y van a tener mayoría tanto en Cámara de Diputadas como de senadores. Entonces, pensemos bien, si no nos satisface ninguna opción, veamos cuáles son las que por lo menos se acercan más a lo que buscamos y queremos para nuestro país y también vayamos viendo las intenciones de voto para ver si la opción que elegimos tiene posibilidades o no, y tener, digamos, un plan B, ¿no? Un plan B. Si no, si veo de que efectivamente la candidata o el candidato de mi preferencia no está teniendo la intención de votos que le permita superar la valla electoral, tengan un plan B también, ¿no? Un plan B para justamente evitar de que todo el poder se concentre en pocas manos y peor aún si son posiciones que ya han demostrado, ¿no? Que no se interesan por solucionar o resolver o simplemente entender, ¿no? La problemática de la mayoría del país y que más se interesan en su propio beneficio, ¿no? En sus propios intereses. Entonces, eso es la reflexión que tenemos que hacer, ¿no? Ir viendo qué conviene más para que haya un equilibrio siquiera de fuerzas dentro del Congreso, dentro del que ahora es bicameral, y podamos siquiera tener una representación que en algo represente lo que el pueblo necesita y el pueblo quiere, ¿no? Y el pueblo aspira. Bueno, como les digo, les agradezco mucho. Yo me tengo ya que retirar. Les deseo mucha suerte y bueno, a disposición para cuando deseen en el futuro
poder contar con nosotros, aunque ahora estamos con un trabajo sumamente arduo, pero bueno, en todo caso quedo en contacto con Cecilia y ya nos estamos viendo próximamente. Gracias y buenas Sí, noches. muchas Muchas gracias, gracias. Charo y Muchas Luis. gracias. Creo que nos ha quedado algo clara la sábana que nos espera el 12 de abril. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy buena idea de Flora haber organizado esta reunión. Muchas gracias. Y les voy a pasar unos videos que ha sacado OMPE que realmente están muy buenos, son chiquitos, sobre diferentes preguntas. Se las voy a pasar. Y también lo encuentran en la página de OMPE, ¿Los vas a en poner Educación en el chat? Electoral. ¿Los vas a poner en Sí, el chat? ¿Ahorita? sí. Muchas gracias, muchas gracias. Que se Gracias a repita, usted. que se Sí, claro que repita. sí. Ojalá que pueda. Sí, todavía tenemos Claro, tiempo. sí, está ¿Hasta bien. cuándo está prohibido elecciones? Pero no estamos haciendo propaganda electoral, porque también escuchando lo último que decía Charo, me parece importante mirar, y seguro, como ella ha dicho, ¿no? En el jurado manejan mejor esas cosas de qué funciones tiene cada una de las cámaras, qué significa esto de la valla electoral, y también lo de las hojas de vida, ¿no? Que nos enseñen la ruta para entrar, contactarlos. Bueno, compañeras, muchísimas gracias por su tiempo y ya nos veremos en otra oportunidad antes de tener un nuevo congreso. Gracias, gracias, Sophie. Gracias Muchas a todas gracias, gracias, ustedes. gracias. Muchas gracias, gracias.